terminología que no hablamos suficiente y no tenemos mucha información y a veces se puede confundir el paciente y también los otros doctores que no conocen muy bien este diagnóstico. Entonces, para empezar, los objetivos para la presentación es definir la diferencia entre las crisis epilépticas y no epilépticas, revisar cuáles son los factores de riesgo de las crisis no epilépticas y también cómo lo diagnosticamos y tratamos en clínica. Y luego discutir cómo usted puede responder a alguien que está teniendo una crisis no epiléptica. Entonces, empezando con las crisis epilépticas, estas son ataques o episodios que pasan de repente y cuando pasan esto, el cerebro pierde por un momento control del cuerpo. Y la causa de este periodo de control son descargas eléctricas abnormales en el cerebro y generalmente son causadas por daño físico, sería trauma cerebral, un derrame, un tumor, infección, o a veces son genéticos las causas de estas descargas. Cuando uno tiene una convulsión o un ataque que dura demasiado, nos preocupa ya más de 5 minutos. Esos son ya cuando nos preocupamos que haya daño al cerebro. Entonces, si alguien está teniendo un ataque epiléptico ya más de 5 minutos, es cuando tenemos que llamar a la ambulancia para que los puedan llevar al hospital o darles medicinas de emergencia. Los ataques los podemos clasificar en diferentes modos. Los clasificamos en donde comienza el ataque, entonces comienza en un lugar focal o comienza de repente en todo el cerebro, que se llama generalizado. También lo podemos clasificar por el nivel de conciencia que tiene la persona, si están hablando con usted cuando está teniendo un ataque o si están inconscientes, no saben lo que está pasando. Y también a veces con los diferentes tipos de movimientos nos pueden ayudar a clasificar los ataques. Entonces, como ya hablé un poquito, hay las dos clases más grandes son crisis focal o crisis generalizadas. Las generalizadas normalmente son convulsiones grandes con los movimientos rítmicos, espasmódicos. La gente se puede endurecer poquito o mucho de todo el cuerpo, puede gritar, pierde la conciencia, puede estar confundido ya cuando regresa la conciencia. A veces se orinan ellos mismos o se muerden la lengua. Y esas son las crisis generalizadas, lo que nosotros pensamos cuando pensamos en una convulsión. Una crisis focal normalmente nada más es movimientos de una parte del cuerpo o nada más está una parte del cerebro tiene abnormalidades allí, descargas eléctricas. Entonces también las otras cosas que pueden pasar son hormigueo por el cuerpo, se pueden marear, pueden estar un poquito confundidos, problemas para hablar, pero en todas las crisis focales ellos todavía están conscientes. Pueden hablar con usted o están conscientes de lo que está pasando alrededor de ellos y lo pueden contar ya cuando regresan a la clínica. Entonces, las crisis no epilépticas son diferentes, bien diferentes. Hay cosas que son similares, pero lo que está pasando en el cerebro es diferente. Entonces, les quería poner a ustedes a pensar en un ciervo en los faros. Cuando están manejando y luego ven a un animal que se ponen en medio de la calle y luego se para allí y no se mueve y a lo mejor hay un accidente donde se daña el carro o el animal. Lo que está pasando allí es que el animal lo que ve es un estímulo que le da miedo, algo que lo causa que no se pueda mover, los ojos grandes, se asustan. Entonces, es un ejemplo de algo como que es similar a lo que está pasando en una crisis no epiléptica. O también pueden pensar en otro ejemplo cuando alguien está presentando algo en frente de muchas personas. Se puede poner uno a temblar, se puede poner uno a sudar, a problemas para hablar. Y todo eso está pasando porque a lo mejor tienen miedo de estar hablando en frente de gente, es algo nuevo para ellos y tienen síntomas físicos por un estímulo emocional. Entonces, por tener miedo o algo así, están teniendo síntomas físicos. Y eso es similar a lo que está pasando en una crisis no epiléptica. Entonces, para empezar de lo más simple, hay muchas células en el cerebro que forman conexiones. Y esas conexiones entonces forman vías bien complejas. Y cuando alguien tiene un estímulo que da miedo o una trauma o algo así en el cuerpo, lo que puede pasar con esas vías se reprograman con tiempo y luego esos procesos normalmente automáticos como para caminar, para moverse, para hablar, se reforman y luego
el cuerpo responde en una moda abnormal a estímulos que normalmente no causan síntomas. Entonces, normalmente uno, si alguien lo asusta, se puede asustar y luego puede continuar con su día. Pero alguien que tendría una crisis no epiléptica, lo que podría pasar es, si ya tienen estas vías abnormales, si le dan ese estímulo, donde lo asustan o si hay otro trauma o si se enferman, lo que puede causar es que puede causar que esas vías abnormales se activen y que uno pierda conciencia, no se puede mover o que tenga movimientos anormales o que no puedan hablar o que hablen anormalmente. Entonces, en esa forma se parecen mucho a las crisis epilépticas, pero lo que está pasando en el cerebro no es actividad abnormal eléctrica, no hay descargas. Es más, esas vías bien pequeñas que no podemos ver en las imágenes, en las resonancias o en el electroencefalograma, no los podemos ver. Es más, más ahí adentro del cerebro que esas vías están anormales. Entonces, cuando uno va al neurólogo, tomamos resonancias, hacemos el electroencefalograma y no podemos ver nada abnormal ahí. Es nada más la historia que nos está contando usted o el paciente y lo que está pasando al estímulo. Si el estímulo es una enfermedad o si es una trauma, algo así, puede causar que tenga unos síntomas similares. Las personas que tienen crisis no epilépticas, hay de 33 por 100,000 habitantes que lo tienen. Las mujeres lo tienen 3 veces más que los hombres. 25% de los pacientes que van a centros de epilepsia tienen crisis no epilépticas. Y las condiciones que son asociadas con a las personas que tienen crisis no epilépticas, 62% tienen estrés postraumático, más de 75% tienen ansiedad, 10 a 20% también tienen epilepsia o crisis epilépticas, pero 20% no tienen ninguna enfermedad psiquiátrica que se pueda identificar. Los factores de riesgo para gente para tener una de estas crisis no epilépticas, y no es que decir que si tienes uno de estos vas a tener una crisis no epiléptica, nada más que cuando vemos a todas las personas que tienen crisis no epilépticas, la gente debe de tener, a veces tienen dolores emocionales, tienen dolor mental, han sido maltratados, han tenido abuso físico o sexual, han tenido accidentes o trauma. También personas pueden tener problemas cardíacos o diabetes o otros problemas metabólicos y todos esos son riesgos o factores de riesgo para tener una crisis no epiléptica. Entonces, la gran diferencia entre las crisis epilépticas y no epilépticas, como ya dije, es no hay descargas abnormales o problemas estructuralmente en el cerebro entre las crisis no epilépticas. A veces podemos notar la diferencia dependiendo del tipo de movimiento que nos están enseñando en videos o cuando las vemos nosotros. Los pacientes con las crisis no epilépticas, la mayoría del tiempo están respondiendo durante el evento y eso normalmente no está pasando en las crisis epilépticas. Normalmente los ojos están cerrados y en las crisis no epilépticas duran mucho tiempo, a 20 minutos a 30 minutos, mientras que en una crisis epiléptica duran más como 30 segundos, un minuto. Pero a veces sí es bien difícil distinguir la diferencia entre los dos y por eso es importante ver a un neurólogo para que con la historia y con los otros estudios que hacemos poder notar la diferencia entre los dos. Entonces, cuando alguien va a nuestra clínica de neurología, lo que hacemos nosotros es hablamos con ustedes, hablamos con la familia y todos los que han sido testigos de estos eventos para ver qué es lo que está pasando, qué es lo primero que nota alguien, qué es lo que fue que provocó uno de estos eventos, una de estas crisis. Y lo que estamos buscando ahí es una descripción bien detallada del evento, porque eso nos ayuda mucho a saber si hay algo que nos está diciendo que es más epiléptico que no epiléptico, o si hay más estudios que tenemos que hacer. Entonces, yo siempre le digo a todos mis pacientes que graben un video de los eventos normales, los típicos eventos, porque eso nos ayuda mucho. Como hoy en clínica tenía una paciente que vino porque estaba preocupada que estaba teniendo unas crisis epilépticas y vi el video y con ese video yo pude hacer el diagnóstico. No tenía que hacer otros estudios, no tenía que hacer una resonancia, electroencefalograma. Con eso yo ya le podía empezar la medicina y hacer el diagnóstico. Entonces, un video es bien importante. Si pueden tomarlo de los pacientes que están teniendo unos de estos eventos para traérselo a su doctor o su neurólogo.
A veces no es suficiente tener esa descripción detallada o con el video y si hacemos más estudios. Entonces, uno de los estudios que hacemos es un electroencefalograma. Entonces, si no están familiar con esto, lo que pasa es que van a una clínica o al hospital y un técnico les pone discos en la cabeza que están pegados con una pasta adhesiva a la cabeza, aquí como en esta foto de este niño. Y esos discos están conectados con cables a una máquina. Y en esa máquina se registran todas las ondas cerebrales y luego se cambian esas ondas de las cuerdas aquí en la computadora, como están viendo aquí en la foto a la derecha. Y esos señales los podemos ver si hay ciertos cambios, podemos decir que es un cambio epiléptico o no epiléptico, porque también tenemos una cámara que está junto con el electroencefalograma con la máquina, que puede notar si uno está teniendo uno de estos eventos, una de las crisis, si hay cambios con esos movimientos en el cerebro. Y si no hay cambios, eso significa como con 99% de seguridad que no es epiléptica. Entonces, estos estudios pueden durar de 30 minutos a 60 minutos si los están haciendo en la clínica, o a veces los pacientes, si no estamos muy seguros si los eventos son epilépticos o no epilépticos, los referimos a que estén en el hospital por una semana o a veces más con todas estas cuerdas en la cabeza y conectados a la máquina para ver si pueden tener unos eventos, si pasa una vez a la semana, unas 2 veces a la semana. Y luego cuando ya pasan los eventos o unas 2, 3 veces, podemos ver y luego con eso tener más seguridad en decir que los eventos son epilépticos o no epilépticos. Los otros estudios que también hacemos que nos ayudan son tomar imágenes del cerebro, que son unas fotos que puede ser una tomografía, una CAT scan, si escuchan eso, o una resonancia o MRI. Y esos son 2 modos de tomar fotos del cerebro para ver si hay otros lugares en el cerebro que a lo mejor nos puede decir que es hasta más alto riesgo de epilepsia o de crisis epilépticas, o si hay algo estructuralmente abnormal como un derrame, un tumor, que puede decir que a lo mejor ese es un lugar unido para a lo mejor tener descargas abnormales. Entonces, con esa información nos ayuda a decir con confianza si las crisis son epilépticas o no epilépticas. Y si con esa información hacemos el diagnóstico de crisis no epilépticas, empezamos el tratamiento. Entonces, el tratamiento no es sobre la medicina. La medicina aquí, los anticonvulsivos no ayudan porque no son convulsiones, no son descargas abnormales en el cerebro. El tratamiento es más bien la terapia. Entonces, hablar con un profesional de la salud mental para hacer terapia, para resolver las desconexiones que tenemos, como las que hablé antes, esas vías abnormales que se formaron con la trauma, con la enfermedad, con abuso, con todo eso, esas vías que se formaron, para luego identificarlas, ver qué son los que están provocando estos eventos y luego con los terapistas tratar de reformarlas a la forma normal para que en el futuro, cuando esté otra vez, si cada vez que una persona ve algo o cada vez que escucha algo tiene una crisis, con los terapistas lo que pueden hacer es ayudar que cada vez que vea a alguien esa misma cosa, no tenga los mismos síntomas. Y eso toma mucho tiempo, pero con tiempo la gente sí se mejora. La otra cosa que también ayudan los terapistas es hacer ejercicios guiados de relajación y también de meditación, porque eso también ayuda para la gente que noten los estímulos que están viniendo del mundo para que ellos luego toman el tiempo y no tengan los síntomas. Y lo que quiero decir también es que a veces gente que tienen este diagnóstico piensan o otros doctores les dicen que es algo que están haciendo a propósito o que es algo que ustedes pueden controlar. Y eso no es el caso, porque como ya les dije, todas estas vías están pasando en un nivel tan chiquito que uno no lo puede controlar. En la misma forma que uno no puede controlar cuando suda o cuando está
palpita el corazón cuando está hablando con gente en voz alta o en una presentación. Esas no son cosas que puede controlar uno, esas son cosas que ya están pasando porque están en un estímulo o algo que está pasando que el cuerpo nota y luego tiene una reacción. Entonces, a veces, si alguien les ha dicho eso antes con este diagnóstico, es incorrecto, no hay algo que ustedes pueden controlar con esto. Entonces, cuando tengo esta discusión con mis pacientes, hay muchas preguntas que llegan y quería poner unas pocas aquí para, por si acaso ustedes las están pensando también. Una de las preguntas es, ¿cómo podemos estar seguros que eso es una crisis no epiléptica? Entonces, como ya detallé un poquito, lo más importante para nosotros es saber de seguro que no son crisis de epilepsia o crisis epilépticas. Y por eso normalmente si hacemos esos electroencefalogramas con los videos y con esa información nos podemos decir con más confianza que no son crisis epilépticas. Y a veces por eso también, para estar hasta más seguros, más que con un estudio de 30 a 60 minutos, hacemos esos estudios que son de 7 días o más en una unidad especializada para epilepsia. Y tenemos esas unidades aquí en la Universidad de Colorado, tenemos otra en la Universidad en el Hospital de Denver Health. Y allí tenemos a los pacientes para tomar video y tomar los diferentes cambios de descargas que hay en el cerebro, a ver si hay cambios ahí cuando tienen un evento. La otra cosa que es importante cuando ya excluimos ese diagnóstico de epilepsia es excluir otras cosas, otras enfermedades que también pueden parecer como una convulsión. A veces enfermedades cardíacas, otros derrames, desmayos, todo eso también puede parecerse como una convulsión, un ataque. Entonces es importante también hacer todos esos estudios. Si vemos señas de eso en el examen o en la historia médica para estar más seguros que el diagnóstico es crisis no epiléptica y tratarlo en la forma adecuada. A veces tengo pacientes que vienen ya con diagnóstico de epilepsia y luego cuando nos ven a nosotros cambiamos el diagnóstico a crisis no epiléptica. Entonces, más de 7 a 10 personas vienen ya empezados con tratamientos o con el diagnóstico incorrecto. Entonces, no es incomún que venga uno con eso. Y el problema es que es bien difícil hacer el diagnóstico nada más con la información de un testigo o nada más con observar lo que está pasando. Y por eso hacemos todos los otros estudios para estar más seguros. A veces no tenemos suficientes neurólogos o suficiente equipaje para hacer esos electroencefalogramas en la comunidad. Y lo peor que podría hacer es tener a alguien que tiene epilepsia y no empezar medicina, porque eso puede causar daño al cerebro. Entonces, mucho tiempo hay personas que empiezan las medicinas porque no quieren faltar esa diagnóstico de epilepsia y en el futuro causar daño al cerebro. Y luego, cuando ya empiezan esa medicina y ya con tiempo que notan, estas crisis no son como epilépticas como yo noto en el pasado, o si la medicina no está trabajando y todavía están teniendo crisis. Entonces, ahí podemos investigar otra vez que a lo mejor el diagnóstico original no era correcto. Y por eso luego vienen con nosotros a neurología o con los doctores de epilepsia para hacer el diagnóstico correcto. La otra pregunta que agarro mucho tiempo es que si no tiene uno epilepsia, si pueden manejar. Entonces, ahorita no hay ley que regula si uno puede manejar si tienen crisis no epilépticas. Lo que sí digo es que si alguien tiene crisis no epilépticas que causan que pierdan el conocimiento o que no saben lo que está pasando o que se caigan, entonces a lo mejor no es buena idea que estén manejando, porque si no tiene uno advertencia o un aviso que va a tener un ataque, entonces no debería de estar manejando donde podría pasar eso. Y eso es verdad para los pacientes que también tienen ataques de epilepsia, epilépticos también. Si no tienen un aviso que van a tener un ataque, no deberían estar manejando. Hasta que ya unos 3, 6 meses pasen y luego ya estamos más seguros que está controlado la enfermedad y luego de ahí podemos evaluar otra vez si puede uno manejar. Entonces, siempre les aviso que hablen con su neurólogo o con su doctor para tener más información sobre eso. Entonces, eso es
todo que tengo yo ahorita. No sé si tenían preguntas, algo que podía clarificar un poquito más. Sí, perdón. ¿Sí? José. Sí, yo estaba pensando acerca del diagnóstico